La primera propiedad que vamos a ver es que si una sucesión converge a un único número, o sea, el límite es único. No lo habíamos dicho, pero pasa exactamente como con los límites de funciones, que al fin y al cabo lo son. Demostrémoslo y vamos a hacer el mismo tipo de demostración que hicimos cuando estudiábamos límite para variable real tendiendo a infinito. Esa es la que tenemos que tener en nuestro recuerdo. Tomemos entonces una sucesión xn, tal que el límite de xn, cuando n tiende a infinito, es x. Ahora, supongamos que este límite no es único y entonces el límite de la xn también es y. En principio y distinto de x, pero en realidad queremos ver que y sea igual a x. A ver, como la sucesión converge tanto a x como a y, para un mismo epsilon, que voy a llamar epsilon sobre 2, existe un número natural, n1, tal que para todo n mayor o igual que n1, la diferencia entre xn y x, el primer límite, sea menor que epsilon sobre 2 en valor absoluto. Pero por el segundo límite, para el mismo epsilon, existe un n2 natural, tal que para todo n mayor o igual que n2, el valor absoluto de xn menos y sea menor que epsilon sobre 2. Queremos ver qué diferencia hay entre x e y. Deberíamos tratar de ver que no hay ninguna. Entonces queremos usar las dos desigualdades. Necesitamos un natural a partir del cual podamos hacer las dos cuentas. Entonces vamos a tomar como n, en realidad, el máximo, como el n epsilon, el máximo entre n1 y n2. Para todo n mayor o igual que ese máximo, la diferencia entre x e y, sumamos y restamos xn, usamos desigualdad triangular para acotar por la suma de los módulos, y como n es mayor o igual que el máximo, es mayor o igual que los dos. Por ser mayor o igual que n1, por la 1, la propiedad 1, bueno, la propiedad no, la desigualdad 1, será x menos xn menor que epsilon sobre 2. Pero por ser n mayor o igual que n2 también, podemos usar la desigualdad 2, que permite acotar a y menos xn en valor absoluto por epsilon sobre 2, y por lo tanto la distancia de x a y es menor que epsilon, pero epsilon es cualquiera. Con lo cual, lo único que nos queda es que x menos y es 0, y por lo tanto x es igual a y. Si van a buscar cuando estudiamos límites funcionales, es exactamente la misma demostración, pero está adaptada al hecho de que el dominio de las sucesiones son números naturales, no reales, sino naturales. El siguiente paso sería ver si todo lo que aprendimos sobre límites sigue valiendo para convergencia de sucesiones. La respuesta es que sí. En esta propiedad vamos a resumir lo que normalmente llamamos álgebra de límites. Tomemos dos sucesiones, xn e y sub n, tales que xn converge a x e y sub n converge a y. Entonces, si construimos la sucesión cuyo término general es la suma de xn e y sub n o la resta de xn e y sub n, esta nueva sucesión también converge y converge a la suma de nuestros límites o a la resta. Lo que comúnmente hubiéramos dicho que el límite de una suma es la suma de los límites o el límite de la resta es la resta de los límites. Lo mismo ocurre con el producto. Si generamos una sucesión cuyo término general sea xn por y sub n, esta sucesión converge al producto de los límites. Y si y es distinto de 0 y es el límite de la y sub n,
entonces podemos considerar la sucesión formada por los cocientes y el límite de la sucesión de los cocientes tiende al cociente de los límites. Vamos a probar una sola, el resto quedarían como ejercicios para ustedes o la pueden buscar en la bibliografía. Estamos siguiendo al libro de Pérez González para el tema de sucesiones, pero en cualquier libro de cálculo lo pueden encontrar. Vamos a hacerlo. Tomemos epsilon mayor que 0. Queremos probar que la sucesión dada por la suma converge a la suma de los límites. Entonces vamos a usar que xn converge a x y entonces para este epsilon existe un n1 positivo natural, tal que para todo n mayor o igual que n1 el valor absoluto de xn menos x sea menor que epsilon sobre 2. Y por la convergencia de la sucesión i sub n, para el mismo epsilon existe un n2 natural, tal que para todo n mayor o igual que n2, el valor absoluto de i sub n menos i sea menor que epsilon sobre 2. Como hicimos recién, vamos a tomar n epsilon el máximo entre n1 y n2, y entonces para todo n mayor o igual que n epsilon, la diferencia entre el término general xn más i sub n menos el límite, la suma de los límites x más y, asociamos xn menos x más i sub n menos y, separamos por desigualdad triangular en la suma de los módulos y en cada una de estos dos diferencias usamos la desigualdad 1 y la desigualdad 2, nos queda menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, o sea, igual a epsilon, con lo cual probamos que la sucesión de la suma formada por la suma, término general, xn más i sub n, converge a la suma x más y. De la misma manera pueden hacer ustedes la resta o pueden hacer el producto que tiene un poquitito más de trabajo. Hacemos una observación sobre todo para poder hablar del cociente. En primer lugar, cuando xn converge, la sucesión xn converge a un cierto x, eso quiere decir que los xn están cerca de x a partir de un cierto número natural n. Y esto lo que nos está diciendo es que entonces los primeros términos de la sucesión, x1, x2, x3, hasta el xn grande menos 1, no nos interesan si están o no cerca del valor x. Y en particular uno podría construir una sucesión nueva cambiando esos primeros términos, cambiando un número finito de términos, y esa nueva sucesión va a converger al mismo límite, aunque se trate de distintas sucesiones. Por ejemplo, si construimos la sucesión z sub n, que tiene este término general, n, si n es un natural entre 1 y 1000, y 1 sobre n, si n es un natural mayor estricto a 1000. Y consideremos la sucesión b sub n, que la habíamos visto hace un rato, de término general 1 sobre n. Se ve que las sucesiones, como sucesiones, son distintas, porque los primeros 1000 términos son distintos. Sin embargo, el límite de la sucesión zn y de la sucesión b sub n, en los dos casos es igual y es igual a 0. Podríamos repetir la misma exacta demostración porque para el n grande a partir del cual 1 sobre n es menor que epsilon, sirve tanto para b sub n como para zn. Este es un ejemplo de lo que dijimos recién, que dos sucesiones que están modificadas, o sea que son iguales, pero a partir de un cierto término, en este caso es a partir de n igual a 1001, coinciden, antes no, tienen de todas maneras el mismo límite. Y entonces, más generalmente podríamos decir, enunciarlo de esa manera, que si zn y xn son dos sucesiones que verifican
que son iguales a partir de un n grande, para todo n mayor o igual que ese n grande, entonces las dos tienen el mismo límite. Las dos convergen al mismo valor, digamos, L. Y con la misma idea, si cambiamos u omitimos, porque directamente no los consideramos, a un número finito de términos de una sucesión, su comportamiento, o sea, su convergencia, no cambia. Se suele decir, corro esto porque me había olvidado de escribirlo, se suele decir que lo que importa es el comportamiento de la cola de la sucesión, es decir, desde un cierto n en adelante. Por eso se llama la cola, es como que los primeros no interesan. Y un poco de recuerdo trae esto a la idea, por ejemplo, en integrales impropias por intervalo no acotado, cuando decíamos que lo que importaba era el comportamiento desde un valor m en adelante, porque lo que estaba antes es un número, porque allí no habría problema. Aquí pasa algo similar en el sentido límite. Después de todo, un integral impropio también se define como un límite. Entonces, volví acá. Como aplicación de la propiedad del álgebra de límites y la observación de recién, podemos decir, en primer lugar, que entonces, si I es el límite de la I sub n, o sea, si I sub n converge a I y este I es distinto de 0, vamos a poder decir que I sub n es distinto de 0. Si algunos de los I sub n eran 0, no los consideramos, porque el límite final no va a cambiar. Y entonces podemos pensar en la sucesión gamma n construida como el cociente de xn sobre I sub n desde el momento en que la I sub n sea diferente de 0, lo cual tiene que ocurrir de un n en adelante, porque si no el límite no podría ser I, que es diferente de 0. Y entonces esto nos va a permitir empezar a construir sucesiones que convergen a partir de sucesiones que conocemos. Por ejemplo, ya probamos que 1 sobre n tiende a 0, que n sobre n más 1 tiende a 1, y que la raíz cuadrada de n más 1 menos raíz de n converge a 0. Entonces combinémoslas. Por ejemplo, la sucesión cuyo término general es 1 sobre n menos n sobre n más 1 va a converger a la resta de los límites. 0 menos 1 menos 1. O, por ejemplo, la sucesión cuyo término general es raíz de n más 1 menos raíz de n sobre n, la podríamos escribir, en lugar de como un cociente, como un producto de raíz de n más 1 menos raíz de n por 1 sobre n. Pero esta, la primera, raíz de n más 1 menos raíz de n, probamos que tendría a 0. 1 sobre n converge a 0 y por lo tanto el producto converge al producto de los límites 0 por 0, 0. Otra, podríamos decir, por ejemplo, que la sucesión cuyo término general es 5 por n más 1 sobre n todo al cuadrado, converge aprovechando que n más 1, que n sobre n más 1 la conocemos, esta que tiende a 1. Acomodemos un poquito. Eso sería pensar en el límite de la sucesión 5 por 5, 25. Y en lugar de pensarlo así, lo pienso como 1 sobre n más 1 al cuadrado. Esta a su vez podría pensarse como n más 1 por n más 1. Como la sucesión n sobre n más 1 tiende a 1, esta, que es multiplicar por sí misma, tendería a 1 por 1, a 1 al cuadrado, que es 1, y por lo tanto esto tiende a 25. Cuando tenemos, no lo escribí en el álgebra de límites, pero cuando uno tiene una constante por sucesión, podría pensar que tiene la sucesión constantemente igual a esa constante, y por lo tanto el producto tiende al producto de los números de los límites, que en ese caso sería la constante por el límite de la función. Y así vamos entonces
generando propiedades que nos permiten trabajar con sucesiones sin recurrir al límite por definición. Cuando la sucesión no tiende a ningún límite, cuando no converge, esto lo paso, se dice que diverge o que no converge. O sea, si la sucesión converge cuando el límite de la sucesión es un número finito X. Cuando eso no pasa, se dice que no converge o bien que diverge. Por ejemplo, la sucesión cuyo término general es menos 1 a la n no converge. Esta empieza en 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Claramente no se acerca a nadie porque o se acerca a menos 1 o se acerca a 1, entonces no converge. La sucesión 2 a la n, para n mayor o igual a 1, también diverge. Es la sucesión 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8. Estos números son cada vez más grandes, no converge a ningún número natural, a ningún número real, perdón. Menos 1 a la n por n, otra sucesión. Con este término general, ¿cómo sería? Para n igual a 1 tengo menos 1 a la 1 por 1, menos 1. Para 2, menos 1 al cuadrado por 2, o sea 2. Después viene menos 3, 4. Después vendría menos 5, 6. Esta tampoco converge. Está tomando valores cada vez más grandes y además cambiando de signo. En esta no convergencia vamos a distinguir la que está aquí como ejemplo en el medio, que es aquella sucesión que no converge porque está tomando valores arbitrariamente grandes, positivos o negativos. En ese caso vamos a decir que nuestra sucesión no converge o diverge porque su límite es más infinito o menos infinito. Con el mismo criterio con el que hablábamos de límites de funciones que tendían a infinito. No tienen límite, no existe el límite, pero tiene un comportamiento definido que es tomar valores cada vez más grandes, positiva o negativamente. Vamos a escribir qué significa eso. Si el límite es más infinito, ¿eso qué quiere decir? Que crece sin cota, no están acotados superiormente. Entonces lo indicamos diciendo que para cualquier m, cualquier posible cota m, existe un número natural, n sub m, tal que para todo n mayor o igual que n sub m, la sucesión, el término xn, supera a esa cota m. Y equivalentemente que el límite de la sucesión es menos infinito, no existe porque da menos infinito, significa que para cualquier número negativo, tan negativo como uno quiera, existe un número natural que depende de él, tal que para todo n mayor o igual que esa cota n sub m, ocurra que el xn sea más chico que m, o sea, no está acotado, pero ahora inferiormente. Las gráficas asociadas a ese tipo de comportamiento las tenemos aquí. Aquí que tenemos, fíjense, que dada cualquier cota positiva m, hay un número natural a partir del cual la sucesión está por arriba de esta cota m. No tiene por qué ser creciente siempre. Fíjense que aquí toma un valores más chicos, pero bueno, este m es cualquiera. Después uno lo puede hacer cada vez más grande y la sucesión está siempre por encima. Cuando tiende a menos infinito, entonces, dada cualquier cota negativa, cualquier número negativo, hay un número natural a partir del cual todos los xn valen menos. Entonces, y lo hace de modo indefinido. Si este m lo tomáramos más negativo aún, bueno, encontraremos eventualmente otro natural a partir del cual la sucesión siempre queda por debajo. Y para los casos en que la sucesión tiende
no tiene límite, no converge, porque su límite es más o menos infinito, recordando el mismo tipo de razonamientos que demostramos para límite funcional cuando x tendía a más infinito y daba más o menos infinito, es que podemos decir que una sucesión en valor absoluto tiende a más infinito si y solo si la sucesión que podemos armar invirtiendo multiplicativamente, o sea, la sucesión I sub n dada por 1 sobre xn, tiende a 0. Y esto es un sí solo sí. Entonces, a veces uno puede probar que una sucesión tiende a 0 porque su inversa multiplicativa tiende a infinito o al revés. También podemos decir, voy hasta acá si ponemos todos, aquí, que si tenemos dos sucesiones, xn e I sub n, y ambas tienden a más infinito, entonces la sucesión formada por cuyo término general es el producto, xn por I sub n, o la que formamos con la suma de xn más I sub n, también tienden a más infinito. Y después podríamos tener una sucesión que tiende a más infinito, y otra sucesión que converge a un número real distinto de 0. Entonces, la suma, o sea, la sucesión formada por la suma, tiende a más infinito. Esta está yendo a más infinito, o sea, es tan grande como uno quiera, y esta tiende a un número. Es razonable que este término general se comporte como xn y tienda a más infinito. ¿Qué ocurre con el producto? Bueno, la xn tendía a más infinito y la I sub n tiende a un número real. Si ese número real es positivo, entonces esta sucesión es de números positivos, tan grande como uno quiera, tiende a más infinito. Si A es negativo, tenderá a menos infinito. Y si tomamos I sub n sobre xn, entonces esta tiende a 0. Porque la xn tendía a infinito, está en el denominador. Está excluido en el producto el hecho de que la I sub n, tienda a 0, porque quedaría una indeterminación del estilo 0 por infinito, habrá que mirarla en particular. Mismos razonamientos, similares razonamientos en realidad, podemos hacer cuando la sucesión tiende a menos infinito. Hagamos algún ejemplo. Por ejemplo, si tomamos un número a mayor a 1, en la sucesión a la n tiende a más infinito. Y un modo de probarlo es decir que sabemos, porque lo hicimos, que su inverso multiplicativo, 1 sobre a sub n, la sucesión de término general 1 sobre a la n, a la n, que es lo mismo que pensar en 1 sobre a todo a la n, pero si a era mayor que 1, 1 sobre a es un número positivo menor que 1. Ya probamos que esa sucesión tiende a 0. Entonces, si el inverso multiplicativo tiende a 0, la sucesión tiende a más infinito, porque es positiva, ¿no? Tiende a más infinito. Otro ejemplo. En la sucesión gamma sub n, cuyo término general es n sobre n más 1 sobre raíz de n más 1 menos raíz de n. Acá vamos a aprovechar dos sucesiones que ya estudiamos. La sucesión a sub n, n sobre n más 1, probamos que tendía a 1. La sucesión b sub n, que era raíz de n más 1 menos raíz de n, probamos que tiende a 0. Por lo tanto, la sucesión gamma n, que sería el cociente de a sub n con b sub n, tiende a más infinito. Y así podemos seguir aumentando número de sucesiones que conocemos su comportamiento. Avanzamos un poquito más. La siguiente propiedad nos dice que si tenemos dos sucesiones, x sub n e y sub n, tales que a partir de algún natural
x sub n es menor o igual que y sub n, entonces, si las dos sucesiones convergen, xn converge a x e y sub n converge a y, entonces x es menor o igual que y. Dicho de otra manera, si una sucesión término a término es menor o igual que otra, tal vez no en los primeros, pero ya vimos que eso no altera en la convergencia, y ambos límites existen, se mantiene la desigualdad en los límites. Con la observación que pasaba igual que antes con los límites funcionales, que aunque esta cota inicial fuera un menor estricto, en el límite es menor o igual, porque una sucesión puede ser estrictamente menor a otra y sin embargo converger al mismo número. Agregamos otra propiedad aquí, acá. Tomemos una sucesión xn. El primer resultado nos dice que una sucesión converge a cero si y solo si la sucesión de los valores absolutos converge a cero también. Este resultado es muy práctico, porque cuando uno quiere probar que una sucesión tiende a cero, en general suele ser más fácil probar que la del valor absoluto lo hace. Y ya tenemos garantizado que si en valor absoluto tiende a cero, converge a cero la sucesión original también. Y esta otra propiedad que también es muy útil, que nos dice que si tenemos una sucesión a sub n, que lo que sabemos es que en valor absoluto es menor o igual que una cierta constante, o sea, existe una constante tal que el valor absoluto de a sub n es menor o igual que c, lo que uno dice acotada, entonces, si la sucesión xn tiende a cero, la sucesión que generamos multiplicando a sub n por xn tiende a cero. Esto es lo que uno rápido dice, acotada por convergente a cero, tiende a cero también. Puede que la sub n no tenga límite, como la que vimos hoy, que era 1 menos 1, 1 menos 1, es una sucesión que no tiene límite y sin embargo tiene una cota c igual a 1, por ejemplo, y entonces si la multiplicamos ese 1 menos 1, 1 menos 1 por una sucesión, el término general de una sucesión que converge a 0, el producto va a tender a 0 también. Hacemos la prueba de esa, la prueba del primero no la hacemos porque es un ejercicio, es la misma exacta definición de límite, que siempre es en valor absoluto, la que permite ir y venir aquí. Para la segunda vamos a hacer, es muy simple también, el término general a sub n por xn en valor absoluto es igual al producto de los valores absolutos, esa no la escribí, y valor absoluto de a sub n era menor o igual que c, entonces el valor absoluto del producto es menor o igual que c por el valor absoluto de xn. Ahora sabíamos que xn tendía a 0 y por lo tanto, dado cualquier epsilon, y ese epsilon lo voy a elegir como epsilon sobre c, que es positivo porque c es positivo, existe un n epsilon a partir del cual todos los xn en valor absoluto son menores que epsilon sobre c. Entonces, para ese mismo n epsilon, si tomo un n mayor o igual que n epsilon, el valor absoluto de a sub n por xn, que era menor o igual que c por módulo de xn, por la cota de recién, es menor que c por epsilon sobre c, los c se cancelan y quedó epsilon. Así que hemos probado rápidamente que el producto tiende a 0 también. Y ahora vamos a dar una propiedad más que les va a resultar conocida, es la propiedad del encaje o del sándwich, que compara sucesiones, en este caso sucesiones. Tomemos tres sucesiones, xn, y sub n y zn, de las cuales sabemos que a partir de un m, todos los
todos los términos a partir de ese m, mantienen una cierta desigualdad. Xn menor o igual que y sub n menor o igual que Zn. Como siempre, para los primeros no interesa, a partir de alguno en adelante esta desigualdad es válida. Entonces, el primer resultado es que si Xn y Zn, que son las sucesiones que están en los extremos, convergen al mismo límite L, entonces la sucesión que está en el medio, y sub n, también converge a L. De aquí, mirando alguna de las dos desigualdades, podemos decir lo siguiente. Si Xn no converge porque su límite era más infinito, entonces y sub n, que la supera porque es más grande, con más razón va a tender a infinito. Y mirando la segunda desigualdad, si ocurre que Zn es una sucesión que no converge porque su límite es menos infinito, entonces y sub n, que es más chica, también converge a menos infinito. La primera era la que conocíamos como el lema del sándwich o del emparedado o del encaje, que permite concluir el límite, en este caso de una sucesión, si logramos encerrarla entre dos que tienen el mismo límite. El ejemplo básico, o no básico, el ejemplo con el que más nos encontramos suele ser probar que cierta sucesión tienda a cero, porque en valor absoluto vamos a tener siempre como xn aquí, como el inferior, el 0. Y entonces ya tenemos una de las dos desigualdades garantizadas. Por ejemplo, probemos que menos 1 a la n sobre n converge a 0. Bueno, ¿cómo haríamos eso? Si la miro en valor absoluto, nos va a quedar la sucesión 1 sobre n. Pero 1 sobre n tiende a 0, eso ya lo probamos. Y entonces podríamos usar la propiedad que aquí le puse el número para recordar, la propiedad 4a, que decía que si una sucesión tiende a 0, en valor absoluto lo hace sin el valor absoluto también. Entonces, como 1 sobre n tiende a 0, menos 1 a la n sobre n tiende a 0 también. Probemos qué ocurre con la sucesión de término general 1 sobre n por el seno de n. El seno de n no es 1 y menos 1, es cualquier valor, pero va a ir tomando números positivos o negativos dependiendo de quién es n. La miramos en valor absoluto. Entonces, en valor absoluto es por un lado mayor o igual que 0. Por otro lado, el valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos. Y el seno de n siempre se puede, el seno de cualquier cosa en realidad, siempre se puede acotar por 1. Y entonces esto nos queda acotado por 1 sobre n. Pero 1 sobre n tiende a 0. Entonces tenemos una sucesión, valor absoluto de a sub n sería, que está encerrada entre dos que tienen el mismo límite. Por la propiedad del encaje que recién vimos, el valor absoluto de a sub n tiende a 0. Pero entonces, por la propiedad 4a que habíamos visto, que usamos hace un ratito incluso, la original a sub n va a tender a 0 también. Veamos esta. La sucesión b sub n cuyo término general es 1 sobre n factorial. Recordemos que el factorial era la multiplicación, es la multiplicación de todos los números naturales desde el 1 hasta el n. Vamos a probar que esta sucesión tiende a 0 también. ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense que b sub n, valor absoluto no lo precisa en realidad porque es todo positivo. 1 sobre n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 por 2 por 1. Todos estos números son naturales, son todos mayores o iguales que 1 y el producto también lo es. Entonces podemos quedarnos con el n del fondo, el último, y todos los demás acotarlos por 1. Con lo cual 1 sobre n factorial queda menor o igual que 1 sobre n. Y
Si lo hacemos por definición, podemos decir, aquí ya 1 sobre n menor que epsilon, que ocurre equivalentemente pidiendo n mayor que 1 sobre epsilon, o sea, eligiendo n epsilon igual a la parte entera de 1 sobre epsilon más 1. Pero si no queremos usar la definición, llegada a este lugar, podemos decir, bueno, si 1 sobre n factorial, que es mayor o igual que 0, quedó menor o igual que 1 sobre n, y 1 sobre n tiende a 0, entonces, por la propiedad del encaje, yo acá puse 4a, pero sería la 5 en realidad, porque es la que hicimos aquí, esta. Obtendríamos que, esto es un 5, 1 sobre n factorial tiende a 0 también. Veamos otro ejemplo. Supónganse este, alfa n, cuyo término general es n al cubo sobre n factorial. Bien, a ver qué forma tiene. Alfa n en el numerador es n, porque es n al cubo. En el denominador tenemos todos los números naturales hasta n. N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta que se me acaba. Como acá arriba hay 3 n's, separé n por n menos 1 por n menos 2 y el resto formaría el factorial de n menos 3, porque tenemos desde el 1 en adelante. Y entonces, el primero n se canceló, quedó n sobre n menos 1 por n sobre n menos 2 por 1 sobre n menos 3. Necesitamos, por ejemplo, tomar desde n mayor o igual que 4 para que todavía sobreviva aquí un factorial. Esto no se va a convertir en un número negativo, ¿no? N no puede ser 2 para esta cuenta que acabo de hacer acá. Por lo menos tiene que ser 3, porque eso haría que acá me quede un 1. Pero en lugar vamos a poner desde 4 para que efectivamente quede un n aquí. N menos 3 sería el último. Y entonces puedo pensar, para n mayor o igual que 4, que tenemos aquí alfa n escrito como un producto de 3 sucesiones. Tu término general es el producto de los términos generales de 3 sucesiones distintas. Una es n sobre n más 1, que sabemos que tiende a 1. La otra es n sobre n menos 2, que también podemos probar que tiende a 1. Y la otra es 1 sobre n menos 3 factorial, que acabamos de probar que tiende a 0. Esta n menos 3 factorial en realidad es la 1 sobre n factorial si pensamos que esta tiene que arrancar por lo menos en 4. Entonces, si una tiende a 1, la otra tiende a 1 y la otra tiende a 0, la sucesión alfa n la podemos pensar como el producto de estas tres, va a tender a 0 también. Hagamos otro. Supongan a sub n, n factorial sobre 2 a la n. Entonces ahora si lo desparramamos un poquito, en el numerador tenemos 1 por 2 por 3 hasta n. Y en el denominador tenemos 2 por 2 por 2 por 2, n veces porque está elevado a la n. Si pensamos como pequeños cocientes, aquí asociamos diferente, tenemos 1 medio, 2 sobre 2 que se va a cancelar, 3 sobre 2, después vendría 4 sobre 2, n menos 1 sobre 2, n sobre 2. Cada uno de estos cocientes, este se fue, pero, y este es un 2 que queda, pero desde aquí, desde 3 sobre 2 hasta n menos 1 sobre 2, siempre tenemos cocientes mayores que 1, porque el numerador es más grande que el denominador. Pedimos aquí n sería de 3 en adelante, o sea, n mayor que 2, porque aquí si n es 3, 3 menos 1 es 2, esto sería un igual. Podríamos poner mayor igual. Igual los otros son estrictamente mayores. Y dejamos el último término. Entonces esto está quedando mayor que n sobre 4.
que había un 2 abandonado y este último 2. Entonces, esta sucesión, la nuestra, n factorial sobre 2 a la n, es mayor que la sucesión de término general n sobre 4. Para n mayor que 2. Recuerden que alcanza con que sea de algún n en adelante. Pero n sobre 4 tiende a infinito, no converge, porque tiende a infinito. Por lo tanto, por la propiedad 5, pero ahora utilizamos la segunda que decía que si nuestra sucesión, el término general, es mayor que el término general de una que tiende a infinito, entonces la nuestra también, y por lo tanto n factorial sobre 2 a la n tiende a infinito. Lo que estamos diciendo acá es que n factorial, que va a infinito, 2 a la n también va a infinito, pero n factorial lo está haciendo más rápido. 2 a la n, uno podría pensar que n es un número real y pensar en la función 2 a la x. Pero n factorial no podemos pensarlo con una x, porque no tiene sentido, este es el producto de números naturales. Entonces, acabamos de incorporar un comportamiento estilo orden de magnitud que vale para sucesiones, porque vale para n natural, y es que n factorial crece más rápido que 2 a la n. En realidad podemos probar, en la práctica está, para terminar este trabajo, que n factorial sobre a la n, para cualquier a positivo, no converge porque tiende a más infinito. O sea que n factorial crece más rápido que cualquier exponencial de base positiva, ¿verdad? Pues esto es e a la n, logaritmo natural de a, está definido para a mayor que 0. No lo hacemos, queda como ejercicio que además está en la práctica. En el próximo video vamos a seguir estudiando distintas propiedades que tienen las sucesiones para poder seguir calculando o viendo por lo menos si alguna sucesión converge o no, aunque no podamos calcularla.